Hoy es un día muy especial para todos. El mundo entero celebra la resurrección de Cristo Jesús. Es verdad, Él murió un día en la cruz por nosotros, pero Él está vivo y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, más glorioso que nunca. ¿Cuántos creen eso? Él está arriba y Él está aquí con nosotros. Yo creo que es para alegrarnos toda la vida y saber que el Señor Jesús está con nosotros. Gracias, Señor. Bien, hoy vamos a continuar compartiendo el Evangelio de Juan. Hace 15 días se había empezado a compartir el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Pero hoy quiero compartir el final de este capítulo 1, desde los versículos 35 al 51. Y quiero que pongan mucha atención, querida iglesia, porque aquí el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. El Señor habla a través de su palabra. ¿Lo creen? Entonces, estén atentos a lo que el Señor va a hablar a través del Evangelio de Juan. La semana pasada, Carlos compartía en este lugar sobre el ministerio de Juan el Bautista. Dios lo eligió a él para que, de alguna manera, Juan el Bautista anunciara la venida del Mesías, para que prepare el camino, para que el pueblo de Dios reconociera que Jesús ya estaba en la tierra. Y eso es lo que hacía Juan. Juan anunciaba la venida de Jesucristo. Él no estaba compartiendo de lo que él era, porque él pudo haber dicho, bueno, a mí me eligió Dios, yo soy el profeta de Dios. Él no decía nada de eso. Él anunciaba la venida del Mesías y que era el Cordero de Dios, y a su vez Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Era el ungido de Dios y era Dios mismo. Esto era lo que compartía Carlos la semana pasada. Pero hoy vamos a compartir un nuevo tema que se titula Los primeros discípulos de Jesús. ¿Se han escuchado la palabra discípulo? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos unas 262 veces esta palabra que se repite, discípulo. Los fariseos tenían discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. Jesús tenía discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Discípulo es un alumno, es un seguidor. Discípulo es alguien que quiere aprender de su maestro. ¿Para qué? Para continuar con su legado. Discípulo es aquel que quiere seguir a Jesús, que quiere entregar su vida a Jesús. Ahora quiero preguntar, querida iglesia, ¿es usted un discípulo? Solo ustedes conocen y Dios lo sabe. ¿Es usted un discípulo o un simpatizante? Esa es la gran pregunta. ¿Es usted un seguidor de Jesucristo? Porque hoy en día hay muchos simpatizantes que siguen a Jesús, pero no lo hacen como deben hacerlo. Y de eso vamos a hablar a través de las Escrituras. Y vamos a la palabra, a Juan 1, versículo 35, 36 y 37. Pongan mucha atención a lo que dice la palabra. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo:
he aquí el Cordero de Dios. El 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. De estos dos discípulos que habla el versículo 35, más adelante vamos a conocer que en realidad era Andrés y el otro no conocemos exactamente cuál pudo haber sido, porque aquí habla de dos discípulos. Probablemente haya sido Juan, el mismo que escribe este evangelio. ¿Por qué lo digo así? Porque Juan no se menciona a sí mismo. Pero el testimonio de Juan el Bautista sirvió para que estos dos discípulos ya entendieran en realidad que el Mesías era el Cordero de Dios. Ellos ya creían. ¿Ellos qué decidieron? Decidieron seguirlo a Jesús cuando lo vieran. Y es por eso que Juan, cuando vio a Jesús que pasaba, ¿qué dijo a estos dos discípulos? He aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Lo siguieron. Al momento que estos dos discípulos empezaron a seguir a Jesús, Juan el Bautista perdía dos discípulos de él. Yo creo que a nadie nos gusta perder a alguien. Pero a Juan el Bautista no le importaba esto, porque él sabía que él estaba levantando discípulos. ¿Para qué? Para que le sigamos a Jesús. Y es lo que hacemos nosotros, querida iglesia. Formar, levantar discípulos. ¿Para qué? Para que le sigan a Jesús, porque esa es la meta final de cada uno de nosotros. Seguir a Jesucristo. Hacer lo que Jesucristo hacía, que es predicar. Y Juan el Bautista se maravilló cuando estos dos discípulos lo vieron y lo siguieron. Él se quedó muy contento. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Esto es algo increíble. Dice la palabra que volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Es una pregunta bastante intensa. ¿Por qué? Porque realmente a Jesús le interesa las motivaciones por las cuales nosotros decidimos seguirlo. Él quiere saber, ¿por qué tú estás aquí, querida iglesia? ¿Por qué has venido aquí? Hay gente que le sigue a Jesús por muchas razones. Probablemente uno lo siga a Jesús porque le dijeron que seguir a Jesús le va a traer, no sé, bendición. Y es verdad, sí trae bendición. Seguir a Jesús es encontrar la solución a sus problemas económicos. O seguir a Jesús va a encontrar mucha armonía. Otros probablemente van a seguir a Jesús por costumbre. Yo no sé cuál es tu razón por la cual estás siguiendo a Jesús. Pero a Jesús sí le importa. ¿Por qué tú lo sigues? ¿Por qué tú estás aquí? Estos dos discípulos que estaban al principio con Juan el Bautista no escucharon cuando lo vieron a Jesús que Juan haya dicho, he aquí el Cordero de Dios que va a solucionar todos tus problemas. No escucharon eso. O no dijo, he aquí el Cordero de Dios que es el Salvador de Israel, que va a restaurar a esta nación más poderosa. ¿Qué fue lo que escucharon? He ahí el Cordero de Dios, el que puede pagar por tus pecados. Eso escucharon de los labios de Juan el Bautista. Entonces cuando Jesús les dice, ¿qué buscan? Ellos responden, Rabí, que traducido quiere decir
maestro. Y también le dice, ¿dónde moras? Aquí podemos encontrar dos cosas. Cuando le dicen rabí, lo que los dos discípulos lo seguían era porque realmente querían caminar con Jesús. Lo que le estaban diciendo, Jesús, yo quiero que tú seas mi maestro. Jesús, yo quiero aprender de ti. Y cuando le dice, ¿dónde moras? Lo que le están diciendo, yo quiero conocerte donde tú moras para estar contigo y quedarme contigo. Por eso Jesús les pregunta, ¿qué buscan de mí? ¿Qué buscamos de Dios nosotros todos los días? Verso 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Qué maravilloso que Jesús mismo nos diga, venid y ved. Y eso es lo que hicieron nuestros dos discípulos. Pero aquí hay algo interesante que debemos darnos cuenta. Aquí habla de la hora 10. Yo me preguntaba cuando preparaba el mensaje, ¿por qué pone la hora? ¿Por qué es tan importante la hora? Pues en aquel tiempo habían dos maneras de contar la hora. La una era cuando salía el sol. ¿A qué hora sale el sol? 6 de la mañana. Entonces, si decimos la hora 10 serían 4 de la tarde. La otra era un sistema gentil que es más o menos como el nuestro, que era a partir de la medianoche. Entonces, si contamos desde la medianoche hasta 10 horas más, serían, ¿qué hora sería? 10 de la mañana. Bueno, no sabemos exactamente cuál era la hora, pero sí estamos seguros de que por qué se menciona la hora es porque fue un acontecimiento grande para la vida de estos dos discípulos. Que estos discípulos hayan compartido un tiempo en vivo y en directo con el mismo Jesús. Es por eso que se recuerda la hora. Y en verdad hay hechos que marcan la diferencia en lo que podemos vivir. Hay hechos como, por ejemplo, la hora cuando tú te convertiste a Cristo. Yo sí recuerdo la hora y el día cuando Jesús vino a mi vida. Yo creo que tú también sí recuerdas cuándo entró Jesús a tu vida. Porque cuando entró Dios a tu vida, realmente nuestras vidas fueron cambiadas, fueron transformadas. Es así lo que hace el Señor. Y es por eso que se menciona la hora. Porque los discípulos no querían olvidar aquella experiencia tan grande para ellos. Versículo 40 y 41. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí está hablando de quiénes fueron los dos discípulos que siguieron. Y aquí solo se menciona Andrés. Y dice que Andrés era hermano de Simón Pedro. Miren, Andrés muy maravillado, muy contento de haber compartido con Jesús. ¿Qué hace él? Inmediatamente, al siguiente día, muy temprano, él va en busca de alguien para contarle lo que realmente ha vivido, ha experimentado con Jesús. ¿Y en qué piensa primero? En su hermano Pedro. Y él va y lo encuentra y le dice, hemos hallado al Mesías. Y lo trae a Jesús, Andrés. Pero Andrés es un discípulo que no se lo conoce mucho. A Pedro lo conocemos bastante porque él es muy famoso, él escribió cartas en las Escrituras, pero de Andrés no se conoce mucho. En la Biblia solo encontramos 3 veces que se menciona el nombre de Andrés.
Pero cada vez que se menciona el nombre de Andrés, vamos a encontrar que él siempre va a estar llevando algo o a alguien a Jesús. Y esa es la primera vez que se menciona el nombre de Andrés, que lo lleva a Pedro. Y la segunda vez es cuando lleva 5 panes de cebada y 2 pececillos a Jesús para que dé de comer a 5,000 personas. Eso está en Juan 6:8. Ustedes pueden notarlo para que lo vean en su casa. Y la tercera vez es cuando él trae unos griegos que querían verlo a Jesús. Esto está en Juan 12:20. Andrés siempre está trayendo a alguien a Jesús. Y es el trabajo nuestro también. No solamente es escuchar la palabra, escuchar el evangelio. Nuestro trabajo como discípulos también es traer a alguien más. ¿Para qué? Para que Dios comience a obrar en sus vidas y sus vidas sean cambiadas. Andrés está más o menos a la sombra de Pedro porque realmente poco se lo menciona. Pedro es muy popular porque más adelante él predica a 3,000 personas y 3,000 se convierten por la predicación del Evangelio de Jesús. Pero Andrés no se preocupa por eso. Él va de uno en uno. Y ahí podemos mirar cómo Dios puede usarnos a nosotros. No hay que preocuparse. Lo importante es hacer algo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En otras versiones dice que quiere decir piedra o roca. Simón viene a Jesús y Jesús de una le dice: tú eres Simón. Y él se sorprende, se asombra y dice: bueno, ¿y él cómo me conoce? Y además le dice: tú vas a ser Pedro. Le cambia de nombre. Y en la Biblia, cuando hay un cambio de nombre, quiere decir un cambio de naturaleza. No solamente cómo te llamas, sino algo cambió en tu vida, porque eso provoca cuando Jesús llega a nuestras vidas. Eso es lo que se manifiesta primero, un cambio, una transformación de nosotros cuando Jesús viene a nosotros. Y es por eso que le cambia el nombre a Pedro, a Simón, y le dice: tú vas a ser Pedro, tú vas a ser roca. Y Pedro era un hombre muy inestable. Pero Jesús lo mira y le dice: tú vas a ser roca. Lo que le está diciendo es: tú vas a ser un hombre firme, un hombre de fe. Pero no lo vas a hacer tú. Yo voy a hacer en ti ese hombre. Y es lo que hace con nosotros. Cuando viene Jesús, Jesús nos cambia, nos transforma. Nos quita los miedos, los temores. Y si alguien dice: yo no puedo hablar, cuando Jesús entra a tu vida, tú puedes hablar con autoridad. Porque es Dios mismo cambiando nuestras vidas. Es Dios mismo cambiando nuestra manera de vivir y de pensar. Y eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Tú serás roca. Versos 43 y 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. El 44 dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Aquí podemos mirar cómo Jesús llama de muchas maneras a cada uno de nosotros. Aquí dice que Jesús fue a Galilea y encontró a Felipe. Yo no sé, en el momento en que Jesús lo encontró a Felipe, ¿qué estaba haciendo? Probablemente, no sé, jugando, trabajando, algo tuvo que estar haciendo. Pero Jesús lo encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Qué increíble. Yo no sé cómo a ti te llamó Jesús.
Probablemente alguna vez viniste a escuchar el Evangelio de Jesucristo y le creíste y Dios entró a tu vida. O probablemente tú en tu casa estuviste orando, te quebrantaste y Dios entró a tu vida. Yo no sé cómo, pero Jesús lo hace de cualquier manera. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Jesús no quiere que nadie se pierda en este mundo. Jesús quiere que todos vayamos a su presencia en los cielos. ¿Cuántos creen eso? Ese es el plan de Dios, salvarnos a todos. Versículo 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y el 46 dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Felipe, muy contento de haber escuchado a Jesús, al Mesías, va en busca de alguien más y lo encuentra a Natanael. Era un amigo de él. Y le dice: hemos encontrado al Mesías, el ungido, hemos hallado a Jesús de Nazaret. Y Natanael le da una respuesta muy desalentadora. Y le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué diría esto? Bueno, Nazaret era un pueblo insignificante. ¿Sí? Si comparamos con otros lugares como Jerusalén, Nazaret era un lugar donde se practicaba mucho el pecado, todo aquello. Entonces lo que Natanael decía: ¿cómo puede elegir Dios este lugar para de ahí traer la promesa del Salvador que va a salvar al mundo entero? Es por eso que él dice: no, ¿cómo puede elegir esta ciudad tan corrompida, un pueblo tan insignificante? Y es por eso que él dice: bueno, de Nazaret no puede salir. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Felipe? Él no se pone a discutir, porque él pudo ponerse a discutir con Natanael y decir: no, mira, esto pasó, esto es. No, él actúa con mucha sabiduría. Y en vez de enredarse en una discusión, le dice: ven y ved. Tú mismo, ven y ved. Y no discutas. Y es lo que debemos hacer nosotros también con muchas personas que invitamos. Porque a veces cuando uno se invita a alguien, muchos se resisten. No, es que yo no voy porque ahí están solo los aleluyas, pueden decir. No, es que no me voy por eso. No sé la razón o motivo. Pero uno que debe decir: vamos, acompañados. Ven y ve. Tú mismo escucha. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros no podemos convencer a nadie. ¿Quién es el que convence? El Señor. Entonces no tenemos por qué estar discutiendo, dándoles explicaciones o razones. Simplemente tenemos que decirle: ven y ve, escucha el Evangelio y acércate a Jesús y Dios sabrá lo que tenga que hacer. Punto. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús vio que Natanael era un israelita, que él hablaba lo que pensaba, lo que creía. Él no era un hombre hipócrita. Si creía, lo decía. Si no creía, también lo decía. Y es lo que le está diciendo Jesús a Natanael, que es un israelita, que habla derecho, que habla directo, que es auténtico. Y eso no le preocupa a Jesús. Y Natanael dice en el versículo 48, le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael se maravilla de aquellas palabras de Jesús, porque yo creo que cuando alguien nos dice algo que uno puede decir, ¿y cómo sabe? Nos maravillamos, nos asombramos. Jesús le dice, antes que te llamase Felipe, yo ya te vi en la higuera. Bueno, todos conocemos que la higuera es un árbol. Yo me imagino que la higuera era un lugar donde probablemente Natanael meditaba o probablemente leía las Escrituras. Y yo creo que en aquel momento, cuando él lo estaba haciendo, no había nadie a su alrededor. Él estaba solo. Y aquí hay una gran enseñanza, porque muchos pensamos, estamos solos, nadie nos mira, nadie nos ve. Pero si hay alguien que nos está mirando, si hay alguien que nos está escuchando, ¿quién es? Es Jesús. Por eso le dice, yo te vi. Antes que te llamase Felipe, yo ya te vi. Y eso es maravilloso, porque Natanael se sorprende más. Y en el versículo 49 y 50 dice así, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué tremenda declaración. De una a sí mismo, sin pensar dos veces. Natanael era escéptico, como que no creía mucho. Pero una vez que escuchó al Mesías, le dijo así muy frontalmente, tú eres el Rey de Israel. Qué increíble. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Pero aquí hay algo sorprendente para todos y cada uno de nosotros. Cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos creen eso? Cosas mayores veremos, de las que ya hemos visto. Y Jesús respondió en el versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta frase de cierto vamos a encontrar algunas veces en el Evangelio de Juan, porque es una aseveración de algo real. Es un énfasis, es una confirmación de algo que dice Jesús, de verdad, en verdad, de cierto. Nosotros sabemos que Jesús no miente, pero que da un realce especial a algo que está haciendo, diciendo. Es un énfasis mayor. Y cuando dice estas palabras, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es muy profundo. Y esta es una alusión de una escena que sucedió en el Antiguo Testamento. En Génesis 28:12. Y de ahí sale esto. Y voy a resumir la historia. Aquí habla de Jacob, que es el padre de las 12 tribus, que él decide salir de casa e ir caminando, pero durante este caminar él tiene sueño. Y dice que agarra una piedra y la pone como cabecera. Y estando durmiendo tiene un sueño. Y en este sueño él mira una escalera que conecta la tierra con el cielo. Ambos extremos, el uno en la tierra y el otro en el cielo. Y por la escalera subían y descendían ángeles. De allí nace esto. Pero en realidad, ¿qué significa todo esto? Lo que está diciendo Jesús, en realidad, yo soy esa escalera. Yo soy ese camino que conecta la tierra con el cielo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí han escuchado? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, cuando habla de la escalera y de los ángeles, está hablando de esa conexión que tenemos nosotros hoy, de poder llegar al Padre por medio de Cristo Jesús. Porque todo lo que pidamos, todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, el Padre nos concede. Porque es la única manera de ir al cielo. Sin Jesús no podemos ir al cielo. Y es por eso que dice, la única manera de ir al cielo es a través de mí, dice Jesús. Y por mí vienen los ángeles al servicio del hombre. ¿Cuántos creen? Qué increíble, qué tremendo. Cuando Jesús dice, vas a ver cosas más grandes, te va a ser revelado. Lo que está diciendo, y está usando un título cuando dice el Hijo del Hombre. Cuando se habla del Hijo del Hombre, es un título que Jesús va a usar con preferencia para referirse a sí mismo. Pero no como un hombre como nosotros, sino como un hombre puro, como un hombre sin pecado. Es lo que está diciendo. Es verdad, yo vine como un hombre a la tierra, pero en realidad yo soy Jesús, yo soy el ungido, yo soy Dios mismo. Pero Él se nombra a sí mismo y dice, yo soy el Hijo del Hombre, en su naturaleza pura, sin mancha y sin pecado. Y además le dice a sus discípulos, ustedes van a ver todo esto. Ustedes van a ver que yo tengo dominio y poder sobre todas las cosas. Van a ver todo esto y va a ser visible ante sus ojos. Es lo que está diciendo, cosas más grandes verán. Ustedes van a ver cosas que puedo hacer. Yo soy el creador de todo. ¿Cuántos creen que Jesús es el creador de todo? Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Yo quiero concluir con esto y hacer un resumen. Andrés y Juan lo conocieron por medio de la predicación pública de Juan el Bautista. Simón Pedro llegó a Jesús por medio del testimonio personal de su hermano. Felipe fue llamado directamente por Jesús, mientras que Natanael fue invitado por un paisano suyo, que en ese caso fue Felipe. Ahora quiero preguntar, querida iglesia, ¿tú cómo llegas a Jesús? ¿Por qué lo sigues a Jesús? ¿Por qué estás aquí? Yo creo que así como le dijo Jesús a Natanael, antes que te llamase Felipe, yo ya te vi. Yo creo que Jesús, antes que nos invite a alguien, Él ya nos vio en este lugar. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Jesús nos trajo a este lugar para escuchar su palabra, para ser edificados por Él. Yo les quiero decir una razón súper importante por la cual debemos seguirlo a Jesús. Debemos seguirlo a Jesús porque realmente somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador, ¿quién es? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios es Cristo, es el Mesías y es el ungido. ¿Cuántos creen esto? Ponte de pie, querida iglesia. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente
velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.